Compañeras, compañeros de la PDH, muy buenos días. También a los colegas de El Salvador, bienvenidos. Yo voy a hablar sobre el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos. Para eso vamos a hacer una relación de cómo se ha tratado esto a nivel internacional, qué se ha hecho a nivel regional en cuanto a coordinación entre instituciones nacionales de derechos humanos y para llegar al mandato del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Y posteriormente el compañero de El Salvador va a hablar sobre el mandato de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Bueno, en ese contexto, digamos, como saben, pues desde hace muchos años en países europeos ya existía alguna figura parecida al ombudsman para defender los derechos de algunas poblaciones, ¿no? Pero es recientemente que en Latinoamérica se empieza a hablar de instituciones de defensa de los derechos humanos o de procuradores de los derechos humanos, hace aproximadamente unos 30 y tantos años. No es tampoco tanto tiempo, pero o sea, relativamente. Y también hace unos 20 a 25 años que se empieza a hablar de la relación de los derechos humanos y las empresas. Y esto es en un contexto mundial donde la privatización de varios servicios públicos se da. Y digamos, aquellos servicios que eran prestados por el Estado, digamos, pues que tampoco significará que respetaran los derechos humanos, pero digamos es trasladado a la función privada. Entonces ahí es donde cobra mayor relevancia e importancia en la relación que puedan tener las empresas en relación con los derechos humanos y el papel que juega el Estado como pues garante de que estos respeten los derechos, ¿no? También pues así es que en 1993 derivado de esas preocupaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprueban los principios de París. Estos principios de París, o sea, este año ya estamos llegando a casi 25 años de la aprobación de estos principios, establecían pues las normas mínimas para el estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, pues reconociendo la particular capacidad de asesorar a las autoridades nacionales y el papel de reparación de violaciones de los derechos humanos, así como su papel en la divulgación de estos, ¿no? Entonces ahí los países deciden o aprueban que las atribuciones de toda institución nacional de derechos humanos tendrían que ser, en resumen, estas 6: presentar opiniones, recomendaciones, propuestas e informes sobre promoción de los derechos humanos. Y esto, pues, dando opiniones sobre, digamos, las disposiciones de carácter legislativo y administrativo que adopte el Estado, y en aquellos de carácter de la organización judicial, es decir, no pues entrar en contradicción con algunas disposiciones judiciales, pero sí cómo se organizan estas instituciones. Y en su caso también recomendar nueva legislación o la modificación o ley de las leyes o medidas administrativas. Es decir, puede opinar sobre esas cuestiones y dice que tiene que tener un mandato amplio para conocer cualquier situación relacionada con los derechos humanos. Tiene que promover las normas y prácticas para que estas, digamos, de las instituciones, para que éstas se armonicen con los instrumentos internacionales y verificar que su cumplimiento sea efectivo. Es decir, tiene que decirle a los estados: miren, es necesario que ustedes puedan aceptar o ratificar este convenio internacional o este tratado internacional, y también decirles: ya ustedes lo han aceptado, ahora tenemos que armonizar nuestra legislación si en algún caso contradice alguno de estos principios establecidos en estos convenios. También, por ejemplo, en el caso actual, y una cuestión que podrían hacer
las instituciones nacionales de derechos humanos de la región es pues incidir para la aprobación o ratificación del protocolo facultativo de derechos económicos, sociales y culturales, porque digamos, eso le da competencias al comité de conocer casos de violaciones a nivel interno, y es algo que casi ningún país latinoamericano tiene ratificado. Son 3 o 4 países los que lo han hecho. O sea, es ahí una cuestión puntual en la que se podría incidir en cuanto a tratados internacionales o instrumentos internacionales. También, digamos, otra de las atribuciones que se le asignan a las instituciones es contribuir con los informes que el Estado haga o que deba de presentar entre órganos y comités internacionales. Otra de las atribuciones es colaborar en la elaboración de los programas relativos de enseñanza e investigación. Para el caso de Guatemala, sé que, digamos, no solamente tiene la atribución de poder incidir en la aprobación de estos programas, sino también realizar esa promoción de derechos humanos. Y también, pues, en el último, como lo dice ahí, dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación racial. Esto, pues, creo que ya es más amplio, incluso van a cuestiones más de, no solamente discriminación racial, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de cómo estas atribuciones del Acuerdo de París pueden utilizarse para conocer casos de presas y derechos humanos desde el mandato que ya tienen estas instituciones. Una de esas es, pues, asegurar al gobierno o asesorar al gobierno para asegurar que las políticas y leyes protejan a los derechos, a los titulares de derechos de las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas. También utilizar el papel de educadoras para hacer conciencia en la sociedad civil y otros actores, por ejemplo empresas, de los deberes que tienen respecto a los derechos humanos. Y también utilizar la función que tienen sobre el manejo de denuncias para poder llevar, en su caso, dependiendo de la atribución que tengan las instituciones nacionales de derechos humanos, establecer si existió una violación o no de los derechos humanos, recomendar a las instituciones públicas cómo deben de reparar esto, y en algún momento, pues, llevar a los tribunales públicos pues la reparación de la violación de esos derechos. Entonces, en el marco de los acuerdos de París, que como dijimos dan todas las atribuciones de las instituciones nacionales, se crea la GANRI, que es como un comité que coordina internacionalmente todas las instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo. Esta se estableció en 1993, es decir, el mismo año en donde se aprobó los acuerdos de París, y que antes era conocida como SIC. O sea, en 2016 es que cambia el nombre a GANRI, que es la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Esta, pues, trata de impulsar y fortalecer a las instituciones nacionales de derechos humanos para que operen con los principios de París, y toma iniciativa en la materia de promoción y protección de los derechos humanos. Ahí, pues, también esta institución se encarga de darle un llamado estatus a las instituciones nacionales de derechos humanos, desde un estatus A hasta un estatus C, dependiendo de la situación o de las atribuciones que el Estado le haya otorgado a esa institución, así es el estatus que se le va a otorgar. La mayoría de países de Latinoamérica tienen un estatus A, solo Venezuela y Honduras tienen un estatus B, y algunas instituciones, creo que Antigua y Barbuda, bueno, en América Latina serían esas, pero en Puerto Rico tiene un estatus C, pero creo que es por la condición que tienen con su relación con Estados Unidos, y Antigua y Barbuda, pues, también estatus C, pero ahí todas las instituciones de Latinoamérica tienen un estatus A, y esto quiere decir que se toman como válidas o objetivas cualquier recomendación que pueda hacer o sobre la situación de los derechos humanos de su país. En ese contexto del GANRI, en el 2010 se realiza una reunión de trabajo que se le llamó la 10ª conferencia bienal, es que, pues, que se realizó en Edimburgo, Suiza, y habla sobre
cuál es la relación de las empresas, los derechos humanos y las instituciones nacionales. Aquí, pues, se habló de cómo las actividades de las empresas pueden repercutir sobre los derechos humanos. Es decir, todas las instituciones nacionales de derechos humanos que acudieron a esta conferencia pudieron hablar sobre esto. Y reconocieron la importancia de contar con instituciones nacionales de derechos humanos con mandatos fuertes, eficaces e independientes. Y también se habló sobre las formas en que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden utilizar sus mandatos para proteger y abordar el tema de empresas y derechos humanos. Y dentro de estos acuerdos que se llevaron ahí, se habló sobre la supervisión, que es una de las formas en que se puede utilizar para abordar el tema de empresas y derechos humanos, el asesoramiento que pueden brindar a las instituciones públicas, a la sociedad civil, también a la provisión o facilitación para obtener reparaciones judiciales para las personas a las que se les han violado sus derechos humanos. También puede realizar investigaciones y actividades de educación, promoción y concienciación sobre los derechos humanos, interactuar con órganos internacionales y examinar nuevas formas de utilizar los mandatos de las empresas y de las instituciones de los derechos humanos.